Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de hoy. Yo soy Salva Márquez, responsable de la comunidad en Rankia, y hoy tenemos con todos nosotros a Paco Pérez. Paco es analista técnico y trader profesional y hoy nos va a presentar su último libro escrito, El dinero fácil no existe en bolsa. Bienvenido, Paco, buenas tardes. Hombre, Salva, buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, hacía algunos meses que no estaba en Rankia dando algún webinar, que antiguamente lo dábamos de índices, acciones, forex, etcétera, y hoy lo vamos a hacer un poco diferente. Hoy vamos a hacer un webinar Eh, muy atractivo y en este caso hablando del nuevo libro que hemos sacado al mercado en Navidades. Estupendo. Pues sí, hoy va a ser un poquito diferente. Nada, Paco, cuéntanos un poquito más sobre ti para los que todavía no te conozcan y de dónde ha salido la idea de escribir una novela sobre bolsa, porque yo la verdad es que no conozco muchas de este tipo. Bueno, pues, hombre, no es que conozcas muchas, es que en España es la primera que se escribe, ¿de acuerdo? Ya Y en decía el, yo. y en el título, bueno, en el título también lo pone la primera novela escrita en España de bolsa e inversiones. Pues la idea la configuré pues años atrás, ¿de acuerdo? Porque veía que en el mercado había muchos libros técnicos, muchos libros fundamentales, es decir, al final casi todos conducen al mismo camino. Si ves los libros técnicos, por mucho que mires, aportan poco porque, bueno, líneas de tendencia, estructura, resistencia, soporte, medias móviles, al final todos te explican lo mismo con diferentes palabras e inclusive algunos de fundamental, también al final los ratios financieros son los ratios financieros, pero esa forma de aprender la considero que estaba ya no muy quemada, pero sí es una forma de aprender que prácticamente todos los editores o todos los escritores se basaban en los mismos pilares, ¿de acuerdo? Entonces pensé, digo, bueno, yo que tengo bastante experiencia, para los que no me conocen, prácticamente llevo 25 años en el mercado operando. Cuando yo operaba, empecé a operar a finales de los 90, prácticamente no existían ni los gráficos, o sea, había muy pocas plataformas de gráficos y el análisis técnico se estaba introduciendo en España en aquellos tiempos. A ver, eran los primeros cursos que venían de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, una de las premisas que me puse en mente es decir, oye, que quiero escribir algo, pero algo que sea diferente, algo que no haya y sobre todo enseñar desde un punto de vista muy crítico y muy real. ¿Por qué? Porque no voy a contar muchas cosas de la novela, me vaya a perdonar, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que en la novela hay una serie de personajes reales, personajes que yo conozco perfectamente. Es más, para los que no me conocéis, también hace 10 años que tenemos una academia online de análisis técnico profesional donde enseñamos a leer gráficos y algunos de los personajes son alumnos míos con sus, evidentemente, con sus historias reales, ¿no? Ujú. Y has dicho que, bueno, no nos vas a contar mucho del libro, pero ¿qué nos puedes avanzar así un poquito? ¿O el principio? ¿Qué cositas sí que nos puedes adelantar un poco? ¿O no hay nada que nos puedas desvelar de momento? Bueno, la primera pregunta, cuando uno coge un texto y le mira la portada, ¿de acuerdo? Y dice, oye, ¿me merece la pena perder tiempo 1 o 2 semanas o un mes leyendo un libro? Pues esa es la primera pregunta que se hace cualquier lector y yo mismo. Es decir, yo cuando cojo un texto, lo primero que me pregunto es si de verdad me merece la pena perder el tiempo en ese manual, ¿no? Cuando coges mi libro, ¿de acuerdo? Y sobre todo ya ves la portada te transmite mucho, sobre todo en el título. El dinero fácil no existe en bolsa. Hoy en día, desafortunadamente, encontramos muchas historias y posts e información falsa en redes sociales, ¿de acuerdo? Vemos cómo se publican muchísimas cosas de dinero fácil en la bolsa, en Forex, en acciones, en índices, en materias primas y sobre todo ahora en criptomonedas, o sea, algo fácil. Es decir, como que llegas al mercado y sin tener estudios, sin tener conocimientos, sin haber dado ningún curso de especialización, tú ganas dinero de forma rápida y veloz, ¿de acuerdo? Evidentemente los que tenemos los pies en el suelo y somos sensatos sabemos que eso no puede ser tan fácil. Pues lo primero que te transmite el libro ya es su título. Es decir, un título que va al grano, un título
que no te va a dejar pestañear cuando estás leyendo, porque vas a ver muchísimas realidades cuando estás leyendo de historias que te van a pasar seguro o te han pasado, ¿de acuerdo? Y, y antes de seguir desgranando partes del libro, también hay que mencionar al que hace el prólogo, ¿no? El que hace el prólogo, pues es un escritor, inversor, profesional muy reputado, que es Enrique Valdecantos, ¿de acuerdo? Cuando un profesional de ese nivel hace un prólogo de un libro es por algo. No sé si me entiendes, Salva. Sí, 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 perfectamente. Quería preguntarte también sobre a qué tipo de lectores va dirigida la novela, si es para gente que ya invierte o traders o no es necesario que sean inversores, a quién va dirigida? Muy bien, buena pregunta. Buena pregunta porque cuando empecé a escribir y he escrito mucho en el confinamiento, digamos que desgraciadamente lo que estamos viviendo me vino bien para escribir, porque el libro prácticamente se escribió el año pasado en su totalidad, ¿de acuerdo? Y hubo muchas horas en el confinamiento que me vinieron bien, desgraciadamente, ¿no? Pues bueno, pues en esas horas de pensamiento, de escritura, me dije, oye, aquí el lector que me va a llegar a mí, hay mucha gente que me sigue por redes sociales, va a ser gente ya especializada, gente de mi experiencia o gente ya con una experiencia amplia en los gráficos y en los mercados, y va a haber mucha gente que va a llegar al mercado y quiere, evidentemente, saber cómo empezar. Entonces, en muchos títulos y en muchos capítulos del libro hice una fusión. ¿Una fusión qué quiere decir? Hay términos muy técnicos, ¿vale? Que los especifico y los desgrano bien en algunos temarios del libro, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que esas personas que llegan novatas vean palabras o tecnicismos y digan, oye, ¿esto qué es? Vale, pues todos los tecnicismos que vienen en el libro vienen en sus diferentes apartados traducidos, ¿de acuerdo? Y después para ese inversor ya con experiencia, ¿de acuerdo? En casi todos los capítulos, ¿vale? Vienen gráficos de grandes tendencias. Gráficos de grandes tendencias, ¿qué quiere decir? Que no vienen gráficos de minutos, no vienen gráficos de 1 hora, no vienen gráficos de 4 horas. Es decir, para los que nos gustan las tendencias, las amplias tendencias, las fases expansivas, tanto de grandes índices, me he enfocado casi siempre en SP500, Nasdaq y algún gráfico del IBEX, porque bueno, es una novela española y evidentemente había que poner el IBEX, ¿de acuerdo? Para los que somos profesionales y nos gustan los gráficos, evidentemente vienen bastantes gráficos explicados con sus tendencias, sus figuras y sus estructuras tanto de cambio como de seguimiento. ¿De acuerdo, Salva? Ujú, estupendo. Entonces, entiendo que por una parte la gente que está más familiarizada con estos gráficos, pues le resultará bastante fácil la lectura y la gente que no está tan familiarizada podrá seguir también el libro o no se recomienda tanto para alguien que no entiende de inversiones o no está tan al día dentro del mundo de la bolsa. Bueno, el tema de los gráficos los he puesto unos gráficos sencillos, es decir, al poner gráficos de grandes tendencias, ¿de acuerdo? Tanto el lector profesional o que tenga ya experiencia como el lector que nunca ha visto un gráfico, ¿vale? Los va a entender perfectamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque son grandes estructuras con grandes tendencias pasadas que todo el mundo conocemos. Voy a dar ya detalles, ¿no? Ten en cuenta que el libro está basado en varias crisis financieras, ¿de acuerdo? Está basada en la crisis financiera de las .com, ¿de acuerdo? Y después está también basada, hay una parte del libro que está basada en la crisis de las hipotecas subprime, que desemboca después en la gran crisis del ladrillo en España, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de dos grandes crisis financieras que cualquier lector, nada más que vea los gráficos y los años, aunque vienen muy bien explicados, ¿de acuerdo? Se va a sentir rápidamente asentado en qué tipo de historia nos hemos basado en ese título, ¿de acuerdo? Entonces, por ese aspecto, tanto el inversor que tiene experiencia como el novato, en este caso estoy totalmente seguro que va a comprender lo que significa esas tendencias y esas crisis, ¿vale? Enlazadas a esos gráficos. Y una pregunta, los personajes que vas introduciendo a lo largo de la novela
¿Son personajes reales o basados en hechos reales o son totalmente de ficción? Muy bien, pues los personajes, cuando uno empieza a leer la novela, se da cuenta que hay unos personajes principales, unos actores principales, y después hay unos actores secundarios que pueden ser familiares, ¿vale? Los actores principales son todos personas reales, es más, alguno actualmente todavía trabaja en bolsa y vive de la bolsa, ¿vale? Vive con su rendimiento positivo o negativo, pero vive en bolsa todos los días, ¿de acuerdo? Entonces, esas historias que cuento en esas crisis financieras, esas historias son todas reales. ¿Por qué? Porque yo he vivido muchas horas, he trabajado muchas horas con algunos de estos actores, ¿de acuerdo? Y me las conozco, vamos, me las conozco de memoria. Es que las tengo hasta grabadas a fuego. Entonces me ha sido fácil redactar la historia de cada personaje. Después, en la novela, ¿por qué meto actores secundarios? Muy fácil. En la vida del trader, en la vida del inversor, nuestra familia es muy importante. ¿Por qué? Porque las grandes victorias, las grandes derrotas, el psicotrading, todo eso después lo reflejamos en nuestra familia, en nuestro modo de vivir. ¿De acuerdo? Es decir, tener una mala semana, un mes de bolsa, eso, aunque tú no quieras, muchas veces lo trasladas a tu vida particular, a tu trabajo, a tu familia, Ujú. a tus hijos. ¿Por qué? Porque la bolsa es tan impulsiva y tan emotiva que cualquier victoria, cualquier derrota, la vas a trasladar a tu familia o a tus seres más cercanos, aunque no quieras, o inclusive a tu jefe, a, tu, a tus compañeros de trabajo, ¿de acuerdo? Es decir, entonces, cuando escribía la novela, ¿vale? Redactaba y escribía que decía, oye, es importante que los que estén entrando nuevos en este mercado vean que como que la bolsa y las inversiones es algo que engancha tanto, que te atrapa tanto, que es difícil salir. Y cuando sales victorioso o una derrota, después lo vas a trasladar a tu mundo cotidiano, a tu vida cercana. Aunque no quieras, se va a ver reflejado, ¿de acuerdo? Hay personas, y te lo digo por experiencia, a mí me pasa, personas que sean muy frías, muy calculadoras, pues bueno, son personas que es difícil descifrar si el ánimo lo tiene bajo o alto, ¿no? Pero hay otras personas que son muy emotivas, ¿de acuerdo? Son personas evidentemente con un estado de emoción bastante alto, que ese tipo de perfil, en el momento que pierda o gane o tenga semanas productivas o semanas muy malas, rápidamente cualquier persona cercana se da cuenta que algo te está pasando y algo te está pasando con las emociones de la bolsa, ¿de acuerdo? Vale, y por otra parte, entiendo que el objetivo principal de este libro básicamente es entretener, ¿no? Que tú lo que decías, que lo abras y que pases un buen rato, que te atrape y que disfrutes con su lectura. Más allá de esto, tenía una pregunta y es, además de entretener, ¿tú crees que se puede sacar algo práctico o algo que podamos usar si nos gusta el mundo de la bolsa, de la inversión? ¿Podemos extraer algún aprendizaje del libro que nos sirva en este hobby que tenemos o simplemente se busca lo que te comento, pues el que nos entretenga y que nos divierta la lectura del libro? Pues mira, esto es como un punto de mira, cuando un ojo se fija en un punto de mira y dice, oye, busco algo o compro un libro con el punto de mira que al final llegue a unos objetivos, ¿no? Es decir, yo en este libro lo que he pretendido plasmar es una forma de aprender. Evidentemente, el libro te va a entretener bastante, además tiene una crítica ya espectacular, o sea, todo el que se lee el libro, prácticamente muchos ya me piden la segunda edición, porque el libro, evidentemente, al ser novela, pues hay muchas posibilidades de que haya una segunda edición porque los actores siguen vivos, ¿no? Pero aparte de entretenerte, que eso ya te lo garantizo, que el libro en el momento que te lees el momento que te lees el primer capítulo ya estás deseando que amanezca mañana para seguir con el segundo, ¿de acuerdo? Y algunos lectores me han escrito y se lo han leído en un día o en una noche, porque aparte de lo que te puedas aprender o no. El libro es bastante fácil de leer, es un libro muy transparente en su lectura, de fácil comprensión, pero podemos extraer algo importante, hombre. Las historias son totalmente verídicas. Totalmente verídica, ¿qué quiere decir? Que le van a pasar a todos los lectores. Oye, Paco, a todos, a todos. Todo el que invierte
con dinero real. O sea, dinero real, ¿qué quiere decir? Que no estamos trabajando con una demo, como hay mucha gente que se lleva 1 año, 2 años con una demo, que eso al final es hasta negativo, ¿no? Para nuestro futuro. No, aquí los lectores van a aprender de esas historias, de esas bancarrotas, que alguna bancarrota hay, de esos apalancamientos, excesivos apalancamientos con los derivados, de cómo aprender de historias de ampliaciones de capital, de futuras quiebras de empresas, todo ese tipo de aprendizajes con historias y cómo gestionan su dinero estos actores, evidentemente es un aprendizaje de medio y largo plazo para cualquier lector. Es decir, la novela vale que entretenga, pero evidentemente mi final, o sea, mi objetivo final es que la gente aprenda en tiempo real. ¿Por qué? Porque es que todos los sucesos que vienen en esa novela, e inclusive me faltan muchos más, hay que reconocerlo, porque bueno, una novela de 250 páginas no puedes extenderte mucho más, porque al final no sería una novela, ya sería, digamos, un tomo, ¿no? Pero a lo que me refiero, al final lo que busco es que la gente aprenda, y la gente va a aprender leyendo esas historias, y cuando esté operando, invirtiendo, haciendo trading, se va a dar cuenta que lo que había leído en la novela era totalmente verídico y que a ellos mismos le va a pasar si no toman unas precauciones específicas. Y por curiosidad, Paco, ¿cuánto tiempo más o menos te ha llevado escribir El dinero fácil no existe en bolsa? Pues mira, aproximadamente 1 año. Y ya he comentado antes, ya he comentado antes que ha sido prácticamente 2020, ¿de acuerdo? Y sobre todo el confinamiento, ¿de acuerdo? Yo anteriormente, pues siempre he tenido la mentalidad de escribir algún libro. Es más, muchos de mis alumnos me dicen, oye, Paco, llevas prácticamente para 3 décadas ya en bolsa invirtiendo y no tienes nada escrito, y hay por ahí ciertos escritores que llevan 3, 4 años en el mercado, que prácticamente son noveles y ya tienen 4 o 5 libros. Digo, pues sí, es una paradoja, pero muchas veces el trabajo, la familia, nunca te paras a decir, oye, me voy a poner a escribir y a escribir algo productivo, ¿de acuerdo? Y bueno, ya te digo que el 2020 hubo tiempo de sobra. La idea ya la tenía prevista, es decir, yo viendo lo que había en el mercado y la inmensa biblioteca que hay en el mercado de bolsa, sabía lo que hacía falta, sabía lo que no había. Como algunos profesionales, porque cuando leéis el libro veis que hay colaboradores bastante importantes del trading a nivel nacional, gente con mucha reputación que han colaborado en ciertas partes de mi libro, ¿no? Y alguno de ellos me decía, oye, Paco, que sepas que es un producto arriesgado. ¿Por qué? Porque eres el primero y el primero puede ser para lo bueno y para lo malo. Pero bueno, yo lo tenía muy claro, sabía que había una laguna, en la biblioteca de bolsa española había una laguna que todavía nadie había cubierto, perdón, y yo me decidí por este producto arriesgado. Lleva poco tiempo, prácticamente el libro lleva 1 mes y medio en el mercado. Las expectativas son muy buenas y yo me estoy llevando una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque me llevan de Estados Unidos, de América Latina, es decir, el libro está teniendo una repercusión bestial, ¿de acuerdo? Pero Sobre, no deja de ser un producto arriesgado que no había, y yo me arriesgué en su día, en 2020. Pues por mi parte te doy la enhorabuena por tomar este riesgo. Yo creo que puede ser muy interesante y que en algún momento debía de aparecer alguien que rellenase ese hueco que faltaba en las estanterías de las librerías. Y te quería preguntar precisamente sobre algo que ya nos has estado comentando un poquito, que al parecer, pues eso, el libro lleva poco tiempo y que nos contases un poco cuál es el feedback que te ha llegado de los lectores que ya lo han leído, qué es lo que más les ha gustado o cuál es un poco la opinión que crees que hay con las personas que ya se lo hayan leído, qué te ha llegado a ti. Bueno, pues mira, afortunadamente ya está habiendo mucha crítica productiva y positiva, pero con lo primero que me quedo, y eso es repetitivo, es que todos los lectores al final se ven, digamos, se ven como una figura de cualquiera de los, en este caso, de los actores. Es decir, yo me reflejo con tal actor, él se refleja con tal actor, ella se refleja con aquella actriz. Es decir, vemos que empiezas a leer el libro
y cuando llevas X páginas tú ya eres uno de los actores, es decir, te metes dentro del libro porque ves y lees que todo lo que le está pasando a los diferentes actores o te está pasando a ti ahora mismo como trader o te pasó en el pasado, ¿de acuerdo? O tú mismo dices, esto al paso que voy, como bien dice la novela, a mí me va a pasar. Entonces, lo primero que he recibido es que todo el que lee el libro prácticamente se refleja con uno de sus actores, ¿de acuerdo? Ya adelanto que hay actores masculinos y femeninos, ¿no? En este caso, ¿no? Hay chicas y chicos dentro de la novela, ¿no? Pero independientemente del sexo, ya sabéis que os vais a ver reflejado con alguno de ellos seguro. ¿Por qué? Porque es que todos los que me están haciendo el feedback del libro me lo están diciendo, ¿de acuerdo? Después, otra cosa importante que estoy percibiendo es que casi todos quieren ya una segunda edición. ¿Por qué? Porque como los actores se quedan al final de la novela vivos, ¿de acuerdo? Vivo en el buen sentido de la palabra, pues evidentemente todos quieren decir, oye, la novela me ha encantado, pero me queda ese sabor de boca que cómo termina la historia de cada uno, ¿de acuerdo? Entonces es otra de las cosas que estoy recibiendo, ¿de acuerdo? Después, aparte, una novela fácil de leer, muy práctica, si te centras en ella, en una semana la tienes prácticamente terminada. Hay personas que me han dicho, oye Paco, para coger los conceptos técnicos me la estoy leyendo otra vez, porque hay muchos conceptos técnicos que quiero memorizar en tiempo real, ¿de acuerdo? Y después, sobre todo en Latinoamérica, ¿vale? Que también me estoy llevando una gran sorpresa con Latinoamérica, cómo está llegando allí la novela, de Miami, que hicimos el otro día también una entrevista en una radio de bolsa de allí. Allí lo primero y lo más sorprendente es que allí, por lo que se ve, bueno, nosotros somos españoles, no lo percibimos tanto, pero allí hace trading, hace bolsa mucho sector femenino que aquí en España, gracias a Dios, está ya evolucionando. Yo lo noto por lo menos en mi aula de formación. En mi aula de formación cada vez hay más mujeres, ¿de acuerdo? Y allí lo que más he percibido es eso, es decir, que casi todas las lectoras que están leyendo la novela se están viendo reflejadas con, bueno, con uno de los personajes que es muy especial en concreto, ¿de acuerdo? Y no quiero decir más nada. Estupendo. Una última cuestión sobre el libro en concreto. Ya has comentado un poquito de pasada la importancia de las emociones en el inversor o en el trader y que eso nos afecta en nuestro día a día. Entonces quería preguntarte si hay algún apartado dentro del libro en el que trates de manera directa un poco todo este tema más emocional o de psicotrading dentro de la novela. Buena pregunta, te explico por qué. En el libro no he puesto ningún apartado específico de psicotrading porque desde que empieza, desde el capítulo 1 hasta la última letra, es psicotrading puro y duro. ¿Puro y duro en qué sentido? En que estás viendo cómo estos actores principales, todos les pasan hechos evidentemente muy buenos o muy malos por su mala forma de gestionar. Entonces, esa mala forma de gestionar, evidentemente, que la podemos traducir como gestión de capitales, gestión de riesgo, de carteras de inversión, de operativa de intradía, por ejemplo, eso al final se refleja en el psicotrading. Y vas a ver cómo, cuando estéis leyendo la novela, vais a leer cómo en muchos párrafos van a venir todas las palabras técnicas de psicotrading, pero aplicadas a tiempo real. Es decir, en tiempo real vas a ver cómo te está pasando y cómo se está solucionando las dos cosas. Entonces, el libro, y también vuelvo a decir, algunos profesionales de psicología que ya la han leído me lo han dicho. Dice, en el sentido de cuando la han terminado, me han dicho, oye, Paco, desde que empiezas hasta que termina en la última letra, estás hablando de técnicas de psicotrading, cómo controlarte, qué es la avaricia, qué es la ambición, qué es la codicia, cómo cultivar la paciencia para que las tendencias empiecen, se expandan y terminen. Es decir, dentro del mundo del psicotrading ya sabéis que el libro es totalmente psicología pura y dura de las inversiones en tiempo real, porque en este caso estamos en tiempo real de toda la operativa de esos personajes. Estupendo. Y ya por ir terminando un poco, ¿dónde podemos adquirir la novela, Paco? Pues bueno, pues la novela, como hoy en día todo es digital, ¿de acuerdo? Y todo va por redes sociales, por el mundo online. Bueno, la novela evidentemente en Amazon la podemos adquirir, que digamos que es el portal más famoso. Después
Corte Inglés, las principales bibliotecas o librerías de España ya está, en la Casa del Libro, ¿de acuerdo? Y después en mi página web, yo personalmente se lo he mandado a muchísima gente desde mi página web, pacoperestrading.es, para los que no me conocéis, ¿de acuerdo? Es fácil, vamos, que está prácticamente ya en todas las grandes, en todos los grandes soportes digitales está, tanto en Ujú. versión escrita como en la versión online o versión Kindle, como se le suele llamar. Estupendo, pues tal y como decíamos en la portada de este webinar, nosotros vamos a hacer un sorteo entre todas las personas que se hayan apuntado al webinar hasta el momento en que termine esta misma emisión, y con todas esas personas sortearemos 3 libros. Pondremos el nombre de los ganadores en el email que enviaremos con la grabación de esta sesión de hoy, y nada, ya contactaremos con las personas para que nos puedan enviar sus datos y poder enviarles el libro. No sé si quieres añadir alguna última cosa, Paco, y si no, Bueno, prácticamente pues ya sería eso. lo primero, me gustaría que evidentemente le tocara a 3 personas de que estén muy interesados en el mundo de la bolsa y de las inversiones, porque se va a alegrar de esa lectura. El nombre y apellido de los que le toquen me lo hacéis llegar, porque me gusta mandarlo yo, como lo voy a mandar yo personalmente, le haré una pequeña dedicatoria con su nombre y apellido, que eso siempre gusta cuando recibe uno un libro, que venga dedicado por el autor, ¿de acuerdo? Y poco Estupendo. más. La verdad es que la entrevista ha estado bastante fácil, completa, básica. Es decir, al final el libro es como todo, lo tienes que leer para que compruebes todo lo que yo he hablado. ¿Por qué? Porque las palabras se las lleva el viento, evidentemente, y al final las realidades son realidades. Hay que leerlo, ¿de acuerdo? Y cuando se lea se va a percibir esas historias verídicas, ese psicotrading puro y duro que hay desde que empieza hasta que termina, y evidentemente, no lo quiero decir, pero se vaya a ver reflejado con uno de los actores, pero como una gota de agua. Hay diferentes actores, pues ya sabéis que cuando empecé a leer, uno de ellos sois vosotros mismos. Ujú. Estupendo, Paco. Pues procederemos con el sorteo y te diremos los nombres de los afortunados para que puedas mandarles el libro dedicado personalmente. Y sin nada más que añadir, simplemente daros las gracias a todos los que os habéis apuntado, a todos los que habéis asistido en esta sesión, y sobre todo también darte las gracias a ti, Paco, por enseñarnos esta novela que has lanzado y que, como tú bien has dicho, pues ha cubierto ese hueco que faltaba dentro de las librerías en español, en lengua hispana. Así que Muy nada, bien. muchas gracias a todos y a ti, Paco. Bueno, Salva, pues antes de despedirme, por preguntar, si alguien tiene alguna pregunta, 1 minuto más o 2 minutos más, nos da igual a ti y a mí. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto al libro? Porque bueno, hay tantos asistentes hoy que alguna pregunta podemos responder en 1 minuto o dos, ¿no, Salva? Sí, dejamos un poquito de... Por aquí nos están dando las gracias. Si dejamos un minutito si alguien tiene alguna duda. Muchas gracias, Paco y Salva. Y si alguien tiene alguna pregunta la hacemos, y si no, pues nada, quedamos a la espera de hacer el sorteo y Muy de bien. enviaros la grabación. Perfecto, pues ya nos encargamos nosotros, bueno, os encargáis ustedes del sorteo y ya me vais dando a mí los nombres y yo ya me pongo en contacto con ellos porque hará falta nombre y dirección para mandar el libro certificado, que no haya ningún error. Exacto. Paco, nos preguntan si hay algún personaje adolescente. Pues no quiero, es que no quería dar tantos detalles. Hay gente joven, vamos a decir que hay gente joven en la novela, ¿de acuerdo? Vale, lo dejamos ahí. Para no dar detalles de fecha y edades. Estupendo. Mm, ¿Crees que puede ser una guía para cualquier bolsa? Nos preguntan también. Sí, totalmente. Es decir, en todos los capítulos vais a ver, y además que yo en la academia desde el primer día formamos así, es decir, nosotros no estamos especializados en acciones o en forex. Es decir, el libro es, digamos, un reflejo también de mi mentalidad. Es decir, en el libro lo mismo podemos hablar de forex, de acciones, de índices, de materias primas, de CFDs,
de futuros, de opciones, es decir, que es un libro, digamos, global de mercado financiero, ¿de acuerdo? Lo único que no hablo, pues bueno, lo único que no he hablado en el libro, y lo digo aquí, es de criptomonedas, ¿de acuerdo? De criptomonedas por ahora no se habla. No quiero decir que en la segunda edición no se hable, porque ya es una realidad, ¿no? Pero por ahora ese tema no se ha tocado. Estupendo. Y ya la última pregunta que nos llega es si el libro incluye recomendaciones de alguna plataforma de inversión específica en España. Vamos a ver, en el libro hay una plataforma que es con la que yo trabajo habitualmente, ¿de acuerdo? Entonces, no hay recomendaciones de plataforma. Simplemente en todos los gráficos del libro, pues hay una plataforma bastante buena, que es una de las que yo llevo mucho tiempo trabajando, muchos años, y que personalmente a mí me gusta. Pero como esa plataforma, hay varias del mismo nivel. Es decir, en España hay varias plataformas que tienen un nivel alto, ¿de acuerdo? Pero no hay recomendaciones exclusivamente a plataforma ni hago publicidad a nadie, ¿de acuerdo? Estupendo. Pues nada, de nuevo hay más personas que nos están dando las gracias. Insisto en agradecer a todos los asistentes y a ti, Paco, por este agradable rato que nos has hecho pasar. Muy bien, pues como siempre, Arranquia, cada vez que me da la oportunidad de estar con vosotros, hay que darle las gracias por el buen trabajo de difusión de los mercados, de la formación, de la bolsa que hacéis, ¿de acuerdo? Número uno en España, no me gusta hacerle la pelota a nadie, pero en España, tema de difusión de bolsa, sois evidentemente el espejo donde todos miramos. Así que muchas gracias por darme la oportunidad. Muchísimas gracias, Paco. Venga, buenas tardes. Muy bien, hasta luego, adiós. Hasta luego.